Cantabria celebra el próximo jueves su primera edición de los Premios Influyentes, que nacen para reivindicar el trabajo de los que de verdad influyen. Hoy en Canal Prestosu hemos venido a Santander para conocer a Sandra y a Lucía, impulsoras y organizadoras de este evento. Bueno, Lucía, Sandra, tenía muchísimas ganas de venir a Santander, de conoceros y de hablar de estos primeros premios influyentes que se celebran el próximo jueves aquí en Santander, y para mí es inevitable empezar hablando del nombre. Yo no sé si ese nombre, Influyentes, es inocente o es una llamada de atención sobre algo. Hombre, inocente, yo creo que no hay nada, en realidad yo creo que lo has entendido muy bien. Influyentes, el nombre lo que pretende es reivindicar, no nuestro papel, que es lo que a veces la gente cree, ¿no? Que como consultora o como digital pretendemos darnos ese nombre porque aspiramos a influir, es porque somos la plataforma de la gente que influye, ¿no? Pero que influye según un criterio diferente. Nosotros no nos dedicamos al mundo influencer, tal y como se conoce, sino a una influencia con un propósito empresarial, que es lo que realmente nos parece que influye y que transforma la realidad de la sociedad. Entonces, los premios y el digital y todo lo que hacemos va encaminado a dar visibilidad a la gente que de verdad influye. Habláis efectivamente en la web de recuperar ese papel que tienen en la sociedad empresarios, profesionales, emprendedores. ¿Creéis que están peligrosamente desapareciendo los espacios en los que se reconoce el talento de verdad frente a este poder del like, el todopoderoso like? El todopoderoso like y la todopoderosa agenda mediática, porque no podemos olvidar que al final la mayoría de los medios lo que recogen es la agenda de los grandes, de los más poderosos, digamos, pero el tejido real empresarial está compuesto por millones de personas, de pequeños profesionales, de pequeñas empresas, de pequeños emprendedores autónomos que cada día desarrollan proyectos que no encuentran ese hueco mediático y que nosotras aspiramos a cubrir apoyándolos con nuestras acciones. Y para darle ese hueco mediático tenemos 4 categorías en estos premios, ¿no? Para dar visibilidad a esa creatividad empresarial. Os voy a pedir que me digáis cuáles son. Venga, vamos a hacer 2 y 2. ¿Cuáles son? Y un poco una descripción breve de cada una. Mira, yo te digo que una de mis favoritas, por ejemplo, es la de los profesionales, porque al margen del emprendimiento o de la empresa como tal, hemos querido dar un hueco a los profesionales que trabajan para otras empresas o trabajan para la administración y normalmente no tienen una visibilidad. Pero si nos ponemos a pensar en ellos, están generando un montón de actividad económica, un montón de impuestos que al final vuelven a la sociedad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, abogados que trabajan dentro de la administración, profesionales que dentro de las administraciones están haciendo proyectos, por ejemplo, de digitalización, que en gran medida recaen, es verdad, sobre los recursos que la administración les pone a su disposición para hacer esta labor, pero también de una voluntad personal de implicarse en determinadas cosas que cambian la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos, por ejemplo, con la administración, la hacen más ágil y, por tanto, más eficiente para las empresas, que son nuestro target, ¿no? Nuestro objetivo final. Esa, por ejemplo, es una de mis favoritas. Luego, se habla mucho de emprendimiento, pero también yo creo que es importante hablar de empresarios y empresas consolidadas, ¿no? A las que a veces se les dan premios cuando hay una efeméride determinada, pero yo creo que su trabajo a veces también es hacer de tractor, ¿vale? Y abrir el camino para el tejido que decía Lucía, tejido pequeño, que es el que nosotras sobre todo miramos, ¿no? Esas son mis categorías favoritas. Bueno, pues quedan otras 2, que es la de consejeros y profesionales, no de la administración pública, sino de pequeñas empresas o de empresas, instituciones consolidadas. Y obviamente, y no podía ser de otra manera, pues la categoría de emprendedores, ¿no? Estamos todo el día hablando de aceleradoras, incubadoras, hubs empresariales, y realmente en Cantabria hay un nicho de emprendedores muchísimo más amplio y más grande de lo que se podría creer, ¿no? Pues siendo una comunidad como es pequeña, que somos 575.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, esas 2 categorías también están presentes en nuestros premios. Y habrá una mención especial, que esto no lo hemos contado a lo largo de este tiempo, pero sí vamos a hacer una mención especial que es sorpresa y que se dirá esa noche en la gala. Pues con esa sorpresa, con ganas de saber esa sorpresa nos quedamos. Me consta, porque lo leí en redes sociales, que cuando se abrió el periodo de votación para los nominados tuvo muy buena acogida. No os voy a pedir cifras exactas, pero no sé si tenéis alguna, sobre todo lo que la gente os dice, ¿no? Cómo lo está acogiendo, alguna cifra de los candidatos, de candidaturas, bueno, un poco la respuesta que está viendo.
Pues estamos muy sorprendidas, sinceramente, porque nosotros somos una pequeña consultora formada por 2 señoras de 50 años que ha tenido esta ocurrencia, ¿no? Y la ha puesto en pie y nos ha sorprendido muchísimo pensar que tenemos 20 candidatos que son muy potentes, muchos de ellos, y algunos que van a ser muy potentes en un corto plazo. Y luego que cuando hemos abierto las votaciones online, la primera mañana me llamó Lucía y me dijo, sí, han votado 400 personas. O sea, si nosotras somos un medio muy modesto y en este momento sabemos que hemos superado los 1.000 votos, pero no sabemos exactamente, yo por lo menos no tengo el dato exacto. Lucía es la de los datos. Sí, yo tengo el dato. Han votado ya más de 1.300 personas, o sea, que para nosotras es, un éxito, porque además son unos premios muy transparentes, aquí no hay ni trampa ni cartón. El día 30 cerramos votaciones, que son esas votaciones online, que es la que ha podido votar todo el mundo, y el día 5 de noviembre nos reunimos con las 4 mujeres que se han venido a ser parte de nuestro jurado, y entre los 2 finalistas de cada categoría elegiremos pues a los 4 ganadores. Bueno, tenemos que decir que hoy es 29 de octubre, el vídeo se publicará el 1 de noviembre, entonces todavía no es la cifra final de votaciones para cuando este vídeo se publique. Los ganadores, entre otras cosas, se llevarán un trofeo diseñado por... Contadnos. Pues diseñado por una empresa cántabra formada por 2 creativas que se llama Miss Chalota. Nosotras somos mujeres, hemos elegido un jurado integrado plenamente por mujeres porque me parece que faltaba en Cantabria y faltaba en el mundo dejar la capacidad de decisión en determinadas cosas sobre las mujeres. Es una cosa con la que siempre hemos estado comprometidas también, y desde luego pensábamos que nuestro primer trofeo que nos iba a representar en estos premios lo tenían que diseñar mujeres, y hemos elegido también a gente que ha colaborado con nosotras ahora que hemos crecido un poquito, pero cuando no nos conocía nadie y estábamos empezando también. Entonces Miss Chalota es esa empresa, Marta Ondal es la diseñadora principal en este caso, y estamos encantadas. Ha sido fácil, siempre es fácil trabajar con ellas, muy fácil. Esta quiero que me la respondáis las dos. ¿Creéis que dentro de las pymes se promueve la creatividad? Debería promoverse más. A veces no solo no se promueve, sino que casi me atrevería a decirte que está un poco penalizada. A la gente que piensa diferente dentro de una empresa le cuesta a veces encontrar el valor para expresar esa diferencia, y yo creo que los influyentes a los que nosotras nos dirigimos y de los que hablamos son influyentes porque son valientes, porque se atreven a expresar eso. Verás que en las candidaturas tenemos gente que se ha atrevido, después de estar años trabajando en una empresa que es señera aquí en Cantabria, que es muy potente, a crear su propia propuesta, ¿no? Hay alguna candidata que de repente le agarró de la chaqueta al jefe y le dijo, he tenido una idea, apóyame, ¿no? Entonces eso es el perfil, esa gente es muy valiente, muy valiente. Creemos que hace falta más gente pensando así y atreviéndose a decirlo. Lucía, ¿tú opinas igual? Yo opino lo mismo, y por añadir una cosa más, sí, es verdad que hay una carencia de creatividad dentro de las pymes, pero creo, y no es por echarnos flores, ¿no?, pero que este trabajo que hacemos nosotras de visibilizar pequeños proyectos creativos pueden ser inspiración para esas otras pymes que todavía no han dado ese paso. Y sí, que, ¿por qué no?, lanzar, es verdad, estamos llenos de aceleradoras, de incubadoras, de hubs de empresas, innovación, tal, que habría que hacer un puente, un nexo de unión entre todas esas personas jóvenes que hoy están emprendiendo, todas esas startups, ponerlas en contacto con esas pequeñas pymes que no acaban de dar el paso, que todavía no lo he visto. Mira, a lo mejor es una idea que alguien puede recoger, ¿no? Hacer de nexo, hacer de puente y unirlas para que la creatividad se implante en todas las pymes de la región. Pues ahí dejamos para quien la quiera recoger, le dejamos esa idea. Para cerrar, Lucía, si tomamos el pulso al emprendimiento en el medio rural en Cantabria, el diagnóstico, ¿cómo va? A ver, en el medio rural hay emprendedores, sobre todo emprendedores de un sector específico, el sector agroalimentario. Hay instituciones que están trabajando en ello. Cámara Torrelavega, por ejemplo, que es uno de los candidatos, ha desarrollado un proyecto que es Territorio Besaya 01. Tenemos otro candidato, que es José Manuel Colsa, cuya plataforma Vamos Rural lo que pretende es también el impulso del turismo en el medio rural. Pero al medio rural le hace falta dar herramientas,
que ahora mismo no tiene. Y no hablamos de conexión de wifi o de datos, que ya lo tienen. Hablamos de mejores comunicaciones, hablamos de mejor comunicación con la administración, hablamos de un montón de cosas y de herramientas que ellos necesitan para poder impulsar sus proyectos de emprendimiento. Porque si no, lo ven todo como muy lejano, muy de la capital, muy de Santander, muy de la Torre Estela, muy de COE, muy de tal. Pero ¿y nosotros? Nosotros estamos aquí. Entonces hace falta ese acercamiento a ellos para que el impulso sea mayor. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer conocer vuestro proyecto, dárselo a conocer a todos los que nos estén viendo en el canal Prestosu. Nos vemos el jueves en Santander en los Premios Influyentes. Por supuesto. Gracias. Gracias.